seem to really want to bring those creations to life. El lunes amaneció frío en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Apenas salía el sol cuando el oficial Ramírez notó un vehículo detenido exactamente frente a las rejas principales del Panteón Municipal. Un automóvil Nissan color plata, perfectamente alineado con la banqueta, sin señales visibles de accidente ni violencia. Pero algo no encajaba. Las ventanas, cubiertas de una fina capa de rocío, revelaban que el auto llevaba horas estacionado allí. Las llaves permanecían en la ignición. Ramírez golpeó suavemente la ventana del conductor, esperando una respuesta. Silencio absoluto. Observó que las puertas estaban aseguradas desde adentro. Llamó refuerzos. Media hora después, abrieron cuidadosamente el coche, sin hallar señales de forcejeo ni huellas extrañas. Encontraron únicamente un teléfono móvil sobre el asiento del copiloto. Tras revisar el dispositivo, la policía confirmó rápidamente que el vehículo pertenecía a Tomás Aguirre, un joven diseñador gráfico de 29 años, residente en la colonia Las Rosas. Su hermana, Isabel Aguirre, había reportado su desaparición 2 días antes, preocupada porque Tomás jamás dejaba de contestarle los mensajes, incluso en los momentos más difíciles. Las autoridades pensaron inicialmente en una desaparición voluntaria, pero al inspeccionar el celular, recuperaron un breve mensaje de voz enviado a las 6:32 de la mañana del domingo. El audio era confuso, distorsionado por el viento, y finalizaba con una única palabra, casi inaudible: prometido. Aquello alteró radicalmente el curso de la investigación. Amigos y familiares describieron a Tomás como alguien serio, estable emocionalmente, sin antecedentes de conductas extrañas. Pero durante las últimas semanas, algo había cambiado. Se mostraba callado. Algunas noches despertaba sobresaltado, asegurando percibir un fuerte olor a humo dentro del departamento, aunque nunca se encontró la fuente. Su hermana recordó que, días atrás, él había estado especialmente interesado en visitar la antigua casa de su abuela, ubicada en el barrio tradicional de San Miguel. Una vivienda que permanecía cerrada desde el fallecimiento de la anciana 5 años atrás. Nadie entendía por qué Tomás decidió entrar allí sin compañía ni motivo aparente, justo antes de desaparecer. La prensa local comenzó a especular rápidamente. Hablaron de un posible secuestro, de alguna secta o incluso de una fuga inesperada. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquier medio de comunicación hubiera podido imaginar. Una historia que comenzaba precisamente en aquel cementerio, en aquella mañana fría, bajo un cielo nublado que parecía guardar un secreto. Si te apasionan las historias como esta, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora que has vivido. Porque lo que vas a descubrir a continuación, aunque parezca increíble, es absolutamente real. 3 días antes de que su auto apareciera frente al panteón, Tomás Aguirre se había detenido frente a la casa antigua de su abuela materna, en una calle empinada del barrio San Miguel. No había comentado a nadie sus planes de volver allí. Solo llevaba una mochila, una linterna y la llave oxidada que había permanecido por años guardada en una caja metálica junto a los documentos de familia. La casa tenía más de 6 décadas. Conservaba su fachada de cantera gris, con rejas de hierro forjado y ventanas de madera cerradas desde el día del velorio. Adentro, el aire era pesado, como si no se hubiera movido desde que se cerró la puerta por última vez. Cada rincón estaba cubierto por sábanas blancas y un leve olor a humedad, naftalina y madera vieja impregnaba todo el ambiente. Tomás no tenía claro lo que buscaba. Recorrió los cuartos lentamente, observando los objetos de la infancia que parecían haber sido abandonados a mitad de una conversación. Una radio portátil sin pilas,
una taza de loza con restos de lápiz labial, un retrato de su madre cuando tenía 8 años. Sin saber por qué subió al desván, sacó la escalerilla plegable del techo y ascendió entre crujidos, con el polvo volando en partículas bajo la tenue luz del tragaluz redondo. Allí arriba, en medio de cajas apiladas, maletas de cuero seco y álbumes olvidados, encontró un baúl bajo una manta pesada. Al abrirlo, lo primero que vio fue una fotografía enmarcada, amarillenta por el tiempo. Un hombre joven, de traje oscuro, posaba con expresión seria. El rostro tenía rasgos familiares, pero no logró identificar a quién le recordaba. Al girar la imagen, leyó una dedicatoria: para mi eterna compañera. Con amor, Emiliano Aguirre, octubre de 1949. El apellido era el mismo. No había escuchado antes ese nombre en la familia, pero la fecha, el rostro y el mensaje encendieron algo en su interior. Una sensación extraña de reconocimiento lo invadió, como si ya hubiera visto a ese hombre, no en fotos, sino en sueños. Debajo del retrato había una caja pequeña de madera, forrada con terciopelo azul, que contenía un conjunto de cartas atadas con cinta beige. La caligrafía era elegante y antigua. Todas estaban dirigidas a una tal Alma Vargas. El corazón de Tomás latía con fuerza. Alma. Ese nombre le sonaba profundamente conocido, aunque no pudiera decir de dónde. Las cartas hablaban de encuentros secretos, de obstáculos familiares, de una boda forzada y de una promesa de huida. Eran palabras íntimas, cargadas de emoción, promesas escritas con tinta oscura y nerviosa. Y por primera vez, Tomás sintió que había abierto algo que no podría volver a cerrar. No apartes la mirada todavía. Lo que viene a continuación hará que te cuestiones qué tanto conoces tu propia historia, qué tanto sabes de tu apellido y de las promesas que otros hicieron en tu nombre. Quédate hasta el final. Aquel hallazgo alteró algo profundo en Tomás. Durante el trayecto de regreso a su departamento en la colonia Lomas del Sol, no pudo quitarse de la cabeza ni el nombre de Alma Vargas, ni el rostro impreso en la fotografía firmada por Emiliano Aguirre. Esa noche no logró dormir. Las imágenes del desván, el polvo suspendido, la letra antigua, todo se repetía en su mente como una cinta sin fin. Al día siguiente regresó a la casa. Subió al desván con una linterna, aunque aún era de tarde. Se sentó en el suelo de madera, rodeado de cajas y baúles, y abrió nuevamente la caja de terciopelo azul. El conjunto de cartas estaba cubierto por una tela muy delgada, casi transparente. Al retirar la capa, notó que había algo más. Presionando levemente el fondo, descubrió una pequeña hendidura. Empujó con cuidado y la base cedió, revelando un compartimento oculto. Dentro, halló un cuaderno de bolsillo, con tapas de cuero desgastado. No tenía título. Al abrirlo, reconoció la misma caligrafía de las cartas. Eran anotaciones breves, escritas por Emiliano entre 1949 y 1950. La primera página decía: no es venganza, es espera. Las entradas estaban llenas de culpa. Relataban cómo, tras el incendio en la capilla de San Lorenzo, Emiliano no se presentó al velorio ni al entierro. Había huido a Durango bajo otro nombre. En una de las hojas escribió: Alma sigue viniendo, no con fuego, sino con jazmín. Se sienta a mi lado y me toma la mano. No me pide nada, solo me mira. Tomás se detuvo en seco. Jazmín. Ese era el mismo aroma inexplicable que él había percibido en su departamento días atrás. Al principio pensó que venía de la calle, pero era imposible. No tenía plantas, ni vecinos con jardín, y sin embargo, aparecía siempre a la misma hora, justo antes del amanecer. Volvió a centrarse en las cartas. La mayoría eran anteriores al incendio. Escritas con emoción contenida,
Relataban planes para encontrarse a escondidas, lugares donde soñaban vivir juntos y una promesa repetida con insistencia: no dejaré que esto termine así. En las últimas, Alma le respondía. Aunque solo tenía los escritos de Emiliano, podía imaginar las palabras de ella a través de sus reacciones. Pero lo que más lo perturbó fue encontrar una hoja suelta, sin sobre ni fecha, con una sola frase escrita a mano: me lo prometiste. No llevaba firma, no tenía introducción, era solo esa línea, en tinta más reciente, como si alguien la hubiese colocado allí mucho después. Tomás sintió un nudo en el estómago. Algo en su historia familiar no cuadraba, y lo que hasta entonces parecía una investigación personal sobre su linaje, ahora se sentía como un eco que le hablaba directamente, como si, sin saberlo, él mismo fuera parte de una conversación iniciada mucho antes de su nacimiento. ¿Tú también has sentido que alguien te observa cuando no hay nadie cerca? Déjalo en los comentarios. Queremos leer lo que nunca te atreviste a contar. No fue una decisión planeada. Tomás Aguirre se levantó el domingo antes del amanecer, sin alarma ni motivo claro. Había dormido mal. Otra vez, soñó que caminaba por un pasillo largo, empedrado, rodeado de muros grises. En el sueño, alguien lo llamaba. No gritaba, solo decía su nombre. Despertó sudando. La sensación de haber escuchado esa voz en el mundo real persistía. Se vistió sin encender las luces. Tomó las llaves del auto, un suéter y salió a la calle. Ciudad Hidalgo aún dormía. Las avenidas estaban vacías, las tiendas cerradas, las farolas encendidas. El trayecto fue breve. Aparcó frente a los portones de hierro del Panteón Municipal, el mismo donde, sin saberlo, su coche quedaría inmóvil días después. Al empujar la reja, ésta cedió sin hacer ruido. El lugar estaba completamente vacío, ni veladores ni personal de mantenimiento. Solo un silencio espeso que parecía absorber cada uno de sus pasos. Tomás caminó por el sendero principal, cruzando tumbas de piedra antigua, muchas ya cubiertas de musgo y tierra cuarteada por el tiempo. Al llegar al sepulcro de su abuela, se detuvo. Era una lápida sencilla, mármol blanco con letras negras, rodeada por una pequeña reja de metal. Se agachó, retiró algunas hojas secas, pero no rezó. No dijo nada. Su mente estaba ocupada por una ansiedad que no lograba nombrar. Algo en el ambiente no encajaba, el aire era más denso que de costumbre, más frío, y entonces ocurrió. A su derecha, entre dos mausoleos olvidados, vio una figura. No caminaba, no se movía, solo estaba allí. Una mujer vestida con lo que parecía un traje de novia antiguo. El vestido era blanco, aunque amarillento por el tiempo. El velo cubría parcialmente su rostro, pero no completamente. A pesar de la distancia, Tomás supo que ella lo miraba. No gritó, no corrió. Su cuerpo se paralizó. Sentía un peso en el pecho, como si sus pulmones se hubieran llenado de agua. Quiso moverse, decir algo, pero sus piernas no respondían. Era como si el suelo lo sujetara, y sin embargo, no sentía amenaza. Solo una atracción inquietante. Una conexión inexplicable que venía de muy atrás, algo no vivido, pero heredado. La mujer levantó lentamente una mano. No saludó, no pidió ayuda, solo extendió los dedos, como invitándolo a acercarse. Fue un gesto suave, casi delicado. Tomás dio un paso, uno solo, y en ese mismo instante, ella desapareció. No se desvaneció como una visión, ni se alejó. Simplemente dejó de estar. El espacio que ocupaba quedó vacío, como si nunca hubiese existido. El joven permaneció allí, inmóvil. Lo único que escuchaba era su propia respiración. El cementerio volvió a ser solo eso: lápidas, árboles secos y silencio. Pero ya no era igual. Algo se había quebrado. Si te ha pasado algo que nadie más cree, no lo guardes. Escríbelo abajo. A veces compartirlo es la única forma de entender que no estás tan solo como crees.
El día siguiente fue confuso. Tomás Aguirre no recordaba en qué momento abandonó el panteón ni cómo había llegado a casa. Se despertó en el sofá, aún vestido, con los zapatos llenos de tierra y el celular descargado sobre el suelo. El recuerdo de la mujer del velo lo perseguía con una nitidez perturbadora. Era como si no la hubiera visto con los ojos, sino con algo más profundo. No pudo evitar volver. El lunes por la tarde regresó al panteón, pero esta vez con otro propósito. No buscaba una lápida, sino a alguien que pudiera explicarle lo que había visto. Caminó hasta el fondo del cementerio, donde había una pequeña bodega con techo de lámina oxidada. Allí, sentado sobre un banco de concreto, encontró al hombre. Era delgado, moreno, con el rostro curtido por el sol y los años. Su sombrero estaba tan viejo como su ropa de mezclilla. Sostenía una pala con la misma naturalidad con la que otros sostienen un bastón. Al notar la presencia de Tomás, alzó la mirada con calma. ¿Anda buscando a alguien?, preguntó sin levantarse. ¿Usted trabaja aquí desde hace mucho?, respondió Tomás con la voz seca. El hombre lo observó un momento antes de contestar. El tiempo suficiente para ver más entierros que fiestas. Tomás tragó saliva. Dudó un instante, pero se obligó a continuar. Estuve aquí el domingo. Vi a una mujer. Estaba entre los nichos del fondo, vestida de blanco. Parecía una novia. Apenas dijo esa palabra, novia, el gesto del sepulturero cambió. No fue un sobresalto. Fue más bien un leve endurecimiento del rostro, una tensión silenciosa. El hombre se enderezó lentamente, dejó la pala apoyada contra la pared y se pasó la mano por el rostro. A veces uno cree ver cosas, dijo al fin, más en este lugar y más cuando uno llega con la cabeza llena de recuerdos. No fue un recuerdo, insistió Tomás. Ella estaba allí, me miró, dijo mi nombre. El sepulturero lo miró largo rato. Finalmente, con un suspiro, se levantó y lo invitó a sentarse con un gesto. Se acomodaron en una banca de piedra, bajo la sombra de un ahuehuete centenario. El hombre se presentó como don Fabián. La ciudad no habla de esto ya, empezó, bajando la voz, pero los viejos todavía recuerdan. Alma Vargas era su nombre. La llamaban la novia de San Lorenzo. Murió el día que debía casarse, aquí mismo, en la capilla del panteón. Contó lo esencial. Un incendio provocado por una vela, la novia atrapada, los gritos que nadie olvida. Pero cuando Tomás preguntó por el prometido de Alma, don Fabián desvió la mirada. De él no se supo más. Dicen que huyó, otros que murió con ella. Nadie lo vio después. Tomás quiso preguntar más, pero el sepulturero se levantó, tomó la pala y volvió al trabajo. Mire, muchacho, hay historias que es mejor no desenterrar. ¿Conoces alguna historia antigua que tu familia evita contar? Déjala aquí. Tal vez lo que nadie quiere recordar es justo lo que más necesita ser escuchado. Después de aquella conversación con don Fabián, Tomás Aguirre regresó a casa con la mente girando como una máquina vieja a punto de estallar. La historia de Alma Vargas, la novia de San Lorenzo, era conocida solo entre los más viejos. Y aún así, el detalle que más lo perturbaba no fue el incendio, ni la muerte, sino lo que el sepulturero no quiso decir, el nombre del prometido. Esa noche no durmió. Volvió a la casa de su abuela al día siguiente, sin pensarlo demasiado. Se dirigió directamente al desván, como si algo lo empujara desde dentro. Una urgencia sin nombre. Llevaba guantes y una linterna más potente. Quitó con cuidado nuevamente la caja de madera donde estaban las cartas. Ya conocía cada centímetro de ella, pero esta vez su atención se fijó en una imperfección en la base, apenas visible al tacto. Con paciencia, presionó una esquina y el fondo se movió. Se abrió una pequeña tapa oculta.
Dentro había un cuadernillo negro de cuero gastado, con las iniciales EA grabadas en una esquina. No tenía título, solo la primera página, escrita con letra firme, decía: «Este cuaderno es para mí, no para que me comprendan, sino para que no me olvide». Tomás leyó en silencio, con los codos apoyados sobre sus rodillas y el polvo acumulándose en sus hombros. Eran anotaciones íntimas, caóticas a veces, ordenadas otras. Emiliano Aguirre hablaba de los días posteriores al incendio, del pánico, de la culpa, de cómo había tomado un autobús rumbo al norte sin mirar atrás. «Me escondí con otro nombre, en otra ciudad», escribió. «Creí que con distancia el silencio volvería. Pero no, Alma no gritaba, no lloraba, solo estaba... Las páginas estaban llenas de detalles que erizaban la piel. Describía sueños en los que Alma aparecía tal como era antes de morir, sentada en una banca, peinando su cabello, preguntando: «¿Cuándo partimos?». Nunca le exigía nada, solo lo esperaba. Y ese, confesaba Emiliano, era el verdadero tormento. En una de las últimas páginas, la letra se volvía temblorosa. «Intenté formar otra familia. Me casé, tuve hijos. Pero cuando mi esposa reía, a veces escuchaba otra risa detrás. Cuando mis hijos lloraban, el eco era distinto. Como si Alma estuviera allí, viendo lo que yo vivía, sin ella». Tomás cerró el diario con las manos frías. Entendió entonces lo que don Fabián no quiso decir. El hombre que abandonó a Alma el día de su boda no desapareció por accidente. Se escondió, se casó, tuvo descendencia, y ese linaje, ese legado incompleto, corría ahora por sus propias venas. Ya no estaba investigando un misterio, estaba leyendo una deuda, una promesa incumplida que seguía viva en su sangre. No era un espectador, era parte de aquello. El siguiente nombre escrito quizás era el suyo. ¿Y tú? ¿Alguna vez encontraste algo en tu casa que no sabías que existía? Una carta, una foto, algo que te hizo mirar diferente a tu familia. Cuéntalo en los comentarios. Desde que leyó el diario, Tomás Aguirre no volvió a ser el mismo. Sus días se tornaron lentos, su mente pesada. Iba a trabajar, pero apenas hablaba. Comía poco, dormía aún menos. Sus compañeros notaron su mirada perdida, pero nadie se atrevió a preguntar. Él apenas deseaba volver a casa. Sentía que algo lo esperaba allí, algo que de algún modo ya no podía ignorar. Esa noche, al entrar en su departamento, lo sintió de inmediato. El aire olía distinto. No era el aroma agrio de humedad o cañerías. Era otra cosa, algo tenue, floral, que reconoció al instante. Jazmín, el mismo perfume que describía Emiliano en su diario, el mismo que él había sentido antes, pero ahora con una intensidad casi física. Se dirigió a la estantería del comedor. Allí, entre fotografías familiares y pequeñas figuras de cerámica, estaba la vieja caja de música de su abuela. Llevaba años rota. La tapa no cerraba bien y el mecanismo no funcionaba desde que él era niño. Su abuela solía decir que la guardaba solo por valor sentimental, porque el resorte interno se había dañado hacía mucho. Pero esa noche, sin que nadie la tocara, la caja se abrió, lentamente. Crujió como madera viva y entonces comenzó a sonar. La melodía era tenue, irregular. Notas torcidas, como si el metal adentro estuviera oxidado. Era una marcha nupcial, desafinada, lenta, dolorosa. Tomás se quedó de pie, paralizado, mirando la bailarina de porcelana que giraba a un ritmo torpe. No había viento, ni movimientos bruscos. La caja se había activado sola. Durante varios segundos no hubo otra cosa en el mundo. Solo él, la música y el olor a jazmín que invadía el ambiente. La bailarina giraba y giraba, como atrapada en una danza eterna. El sonido se volvía más grave, más angustiante. No parecía una melodía, parecía una súplica. Tomás no se acercó, ni intentó apagarla. Solo la observó,
sintiendo que aquello no era un fenómeno aislado, era un mensaje, una señal. La caja, pensó, no pertenecía a su abuela, o no originalmente, quizás había sido un regalo, tal vez de Emiliano, tal vez a Alma, tal vez a ambas. Y si esa melodía era la misma que sonó en la capilla antes del incendio, entonces la conexión era más profunda de lo que él había querido aceptar. No era una casualidad, no era coincidencia, era un eco, una repetición que cruzaba generaciones. Una historia inconclusa, retomada desde el punto exacto donde fue abandonada. El sonido se detuvo de golpe. La bailarina también. El silencio volvió al departamento, pero no era el mismo. Era un silencio espeso, lleno de intención. Tomás sintió que el apartamento ya no le pertenecía. Estaba dentro de algo, y ese algo estaba despierto. ¿Tienes un objeto antiguo que te genera incomodidad? Un reloj, un retrato, un mueble. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que algo en tu casa te estaba observando. Tomás Aguirre no tenía dudas, necesitaba respuestas concretas, fechas, nombres, algo que le confirmara que todo lo que estaba viviendo no era una construcción mental, ni una sugestión heredada. Quería datos. Así que se dirigió al Archivo Histórico Municipal, ubicado en un sótano húmedo del Palacio de Gobierno, al final de una calle estrecha del centro. Era martes. Afuera, el calor comenzaba a subir, pero allí dentro el aire estaba frío, denso, cargado del olor a papel viejo y madera carcomida. El encargado del archivo, un hombre delgado con lentes gruesos, lo recibió sin hacer demasiadas preguntas. Tomás solicitó acceso a los periódicos entre 1948 y 1950. Dijo que investigaba una historia familiar, una boda interrumpida, un incendio. Después de varios minutos, el archivista le entregó 3 volúmenes encuadernados en cuero desgastado. Tomás se sentó en una mesa de mármol, iluminada por una lámpara antigua de brazo largo. Pasó página tras página con las yemas de los dedos, evitando que se rompieran. Noticias de política local, nacimientos, ferias patronales, nada, hasta que lo encontró. Tragedia en la capilla de San Lorenzo, incendio interrumpe boda y cobra la vida de joven novia. La nota era corta, pero clara. El siniestro había ocurrido en octubre de 1949. Una ceremonia nupcial había terminado en caos cuando una vela caída encendió las cortinas del altar. En cuestión de minutos, el fuego se propagó. Muchos lograron escapar, pero no todos. La víctima principal era Alma Vargas, de 24 años, hija de comerciantes conocidos en la zona. El artículo mencionaba su belleza, su carácter reservado, su devoción religiosa. Pero lo que hizo que a Tomás se le secara la garganta fue el último párrafo. El prometido, Emiliano Aguirre, no fue hallado entre los sobrevivientes. Se desconoce su paradero. Algunas versiones indican que logró salir antes del incendio, otras que nunca llegó. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Ahí estaba, en blanco y negro, confirmado. Su antepasado no solo estaba vinculado al accidente, era protagonista central. El apellido no era común, no había error posible. Tomás cerró los ojos por un instante, sintió un leve mareo. Todo lo que había leído en el diario de Emiliano coincidía, palabra por palabra, con los hechos públicos. Salió del archivo con una copia de la noticia guardada en un sobre. Caminó sin rumbo por las calles del centro, como si la ciudad ya no fuera la misma. Los rostros de los transeúntes le parecían extraños, lejanos, las voces amortiguadas. En su cabeza se repetía una frase que no estaba en ningún periódico, pero sí en sus sueños. Solo será por un tiempo. Después, regreso por ti. Esa promesa, escrita décadas atrás, ahora latía en su propia sangre.
¿Alguna vez investigaste tu árbol genealógico y encontraste algo que te hizo cerrar la computadora de golpe? Si te atreves, cuéntalo. Tal vez tú también cargas con algo que no sabías. Desde que salió del archivo histórico, Tomás Aguirre no volvió a responder llamadas ni abrió la puerta de su departamento. Los vecinos lo notaron ausente. Su buzón se llenó de papeles y las luces del interior quedaban encendidas toda la noche. Algunos pensaron que había viajado, pero la verdad era otra. Tomás había entendido que su tiempo dentro de esta historia no era casualidad. La noche del sábado, mientras la ciudad festejaba en restaurantes y plazas, él permaneció en silencio, sentado frente a la caja de música. No la abrió, no tocó nada, solo observaba, como si esperara una señal. A las 4 de la mañana se levantó, se duchó con agua caliente, se afeitó con precisión, abrió el armario y eligió su mejor traje, el mismo que había usado en la boda de su prima en León. Lo vistió con calma. Se miró al espejo largo del pasillo. Lo que vio no fue su rostro habitual. Era otro, más pálido, más sereno, como si dentro de él ya no quedara ansiedad, solo certeza. Tomó las llaves del coche, una copia de la noticia del incendio y sin dejar nota salió del departamento. Manejaba sin música, con las ventanas cerradas. Las calles estaban vacías, la madrugada espesa. Llegó al panteón justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. El aire olía a tierra húmeda. La reja principal cedió sin esfuerzo. Esta vez no sintió miedo, ni frío, ni confusión. Solo una especie de quietud resignada. Cruzó el camino central sin mirar a los lados. Pasó frente a la tumba de su abuela, pero no se detuvo. Iba hacia el fondo, hacia la parte más vieja del cementerio, donde la hierba crece entre las piedras y las fechas ya no se leen. Allí donde la había visto por primera vez. Y entonces, ahí estaba, Alma Vargas, de pie entre dos lápidas inclinadas, con el mismo vestido antiguo, pero ahora sin velo. Su rostro era claro, no quemado, no aterrador, solo humano. Los ojos oscuros reflejaban una paz que dolía mirar, como si llevara toda una eternidad aguardando exactamente ese momento. Tomás no habló, no pensó, solo levantó la mano. Ella también. Cuando sus dedos se tocaron, no hubo un temblor, ni escalofrío. Fue un contacto tibio, suave, como si el tiempo